Un viento helado se filtraba por las roturas de las viejas ventanas del caserón, arrastrando un olor agrio y penetrante que no se percibía desde hacía décadas. La tierra húmeda alrededor de la propiedad permanecía enlodada, como si nunca llegara a secarse por completo, y entre las sombras se podían distinguir marcas extrañas, huellas informes que parecían arrastrarse por el terreno a distintas horas de la noche. En el interior, el crujir de las tablas del piso acompañaba cada paso, generando ecos lúgubres que parecían provenir de un abismo más profundo. Un escalofrío recorría la piel de todos los que se aventuraban a cruzar el umbral de aquella mansión. Lo que pocos intuían, sin embargo, era que claramente no se trataba de una simple edificación antigua ni de una construcción típica de la región, sino de la guarida de un mal que había permanecido en letargo por demasiado tiempo. Aquella propiedad había pertenecido a una familia aristocrática cuyo linaje se perdía en el tiempo. Documentos viejos ubicados en los rincones polvorientos relataban la misma advertencia contada entre susurros por los sirvientes y labradores de la zona: nadie debía entrar en las profundidades de la tierra que ese viejo pozo ocultaba. Las leyendas contaban que un antiguo gusano blanco dormía debajo del subsuelo, un monstruo de apariencia reptiliana que se alimentaba de la oscuridad y del temor de quienes osaban merodear su escondite. Mucho antes de que las paredes se levantaran y la familia erigiera el caserón, ya existía una caverna laberíntica, cubierta por una fétida atmósfera y un eco que replicaba sonidos indescriptibles. En aquellos pasillos subterráneos, se decía que reptaba una criatura de colmillos afilados y ojos brillantes como brasas al acecho. El silencio en el entorno, sin embargo, no duraba demasiado, pues de cuando en cuando sucedían acontecimientos inexplicables. De noche, las personas del pueblo cercano decían escuchar ruidos como un siseo profundo que provenía de la dirección de la mansión, un siseo casi hipnótico que podía erizar el vello de quien lo escuchara. Nunca se veía nada a simple vista, sin embargo, al alba, aparecían señales de que algo se había movido por la superficie, dejando a su paso rastros de lodo, marcas en las paredes y cadáveres de animales en el camino. Los aldeanos guardaban silencio y mantenían las puertas y ventanas aseguradas, negándose a revelar sus vivencias más espeluznantes. Uno a uno, pocos se atrevían a contar la magnitud aterradora de lo que allí habitaba. Con el tiempo, la mansión quedó deshabitada. Los herederos de la familia la abandonaron sin dejar rastro, casi como si huyeran de un presagio demasiado sombrío. El tejado se llenó de maleza y musgo, las paredes exteriores comenzaron a agrietarse con manchas verdes y negras, y la entrada principal seguía custodio de un deteriorado portón de madera que se resistía a caer. Pero un día, un grupo de forasteros llegó a la localidad, atraídos por rumores de una extraña herencia y por la curiosidad malsana de explorar lo prohibido. Aseguraban haber oído hablar de un tesoro oculto o de artefactos antiguos que podrían yacer en las profundidades, ignorando las advertencias que circulaban sobre la maldición del gusano blanco. Con ánimo de lucro y con la ingenua fascinación de quienes creen controlar su destino, se dirigieron a la mansión sin que el temor de los lugareños les disuadiera. Al entrar, se vieron aplastados por una atmósfera opresiva. Apenas iluminaban la sala principal con un par de linternas, ya que la instalación eléctrica no funcionaba. El aire estaba cargado de polvo y un olor que mezclaba podredumbre con algo dulzón, difícil de describir, como si la muerte hubiera florecido en un rincón hediondo. Cada uno sintió una punzada en la nuca, una advertencia instintiva de que algo no iba bien en aquel lugar. A pesar de ello, animados por su propio entusiasmo, siguieron adentrándose. El suelo crujía a cada paso, a veces, parecía que una mano invisible jalaba sus prendas o rozaba sus cuellos, generando escalofríos en todos ellos. En la planta baja, los pasillos se prolongaban en una penumbra asfixiante. Parecía interminable la sucesión de puertas desvencijadas que conducían a estancias vacías donde se adivinaban muebles viejos cubiertos de mantas rasgadas. Sentían ojos posados sobre sus espaldas, como si algo los acechara. Cada tanto, un ruido sibilante rompía el silencio, y uno de ellos, con la respiración agitada, comenzaba a dudar si lo que habían oído era real u obra de la sugestión colectiva. Más de uno quiso retroceder,
pero los más ambiciosos insistían en seguir adelante, convencidos de que finalmente encontrarían pruebas de algo extraordinario. En el extremo más recóndito de la mansión había una puerta que conducía al sótano. El pomo estaba tan oxidado que crujía como un lamento, y la puerta se abrió con un chirrido agudo capaz de helar la sangre. El sótano olía a húmedo y a encierro. Los muros de piedra rezumaban al tacto y se cubrían con una capa de moho. Allí encontraron un túnel semicircular que parecía abrirse camino bajo los cimientos. Sin pensarlo, se adentraron uno tras otro, alumbrándose con las linternas, topándose con raíces gruñendo a través de la piedra y con un goteo incesante de agua que parecía provenir del mismísimo inframundo. Nadie sabía exactamente cuán profundo se extendía aquel túnel, pero a medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado y el olor más insoportable. La claustrofobia era feroz, y la oscuridad semejaba casi sólida, como un ente que intentaba tragar sus luces. Las paredes se reducían, los techos parecían a punto de derrumbarse, y los pies se hundían en una especie de lodo espeso mezclado con restos que preferían no identificar. Uno de los integrantes del grupo tropezó con algo blando. Cuando apuntó con la linterna, distinguió un bulto irregular recubierto de una sustancia viscosa que despedía un matiz blancuzco, semejante a un caparazón hinchado y segmentado. Parecía un desecho de alguna criatura. Eso solo incrementó la sensación de terror, pues se dieron cuenta de que no estaban solos. Intentaron avanzar en silencio, con los nervios crispados y el corazón latiendo con intensidad. Finalmente, el túnel desembocó en una especie de caverna amplia, un hueco subterráneo tan vasto que las linternas no alcanzaban a iluminar los límites de su extensión. En el centro, había un pozo inquietante delimitado por piedras mohosas y húmedas. Del interior surgía un viento gélido cargado de un hedor nauseabundo, como si se tratara de un aliento proveniente de la bestia más antigua. Cerca del borde, se veían juegos de sombras que se ondulaban al compás de las linternas, y se empezó a oír claramente un siseo profundo, rítmico, que parecía hipnotizar a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Los visitantes sintieron que el peligro era real y que la fuente de aquel mal estaba justo debajo de sus pies. Aún así, los más intrépidos se acercaron para observar la cima. Uno de ellos, hechizado por la curiosidad, apuntó con su linterna dentro del pozo. Entonces, vieron algo que enmudeció sus gargantas al instante. Primero, contemplaron un brillo reluciente, unos ojos amarillentos fijos en la lúgubre oscuridad. Después, se asomó una cabeza reptiliana, sin escamas visibles, con un tono pálido y perlado que parecía serpentino, pero desprovisto de belleza natural. Al contrario, la piel que rodeaba su hocico se estiraba, dejando ver una boca llena de dientes cortantes que se cubrían de saliva espesa. El siseo emergía de esa criatura como un horripilante lamento convertido en arrullo mortal. La magnitud del cuerpo que ascendía enroscándose por las paredes del pozo exuberaba terror. Lentamente, la bestia se elevó, mostrando un cuello retorcido y musculoso tan grueso como el tronco de un árbol, con un color blanquecino que contrastaba con las vetas rojizas de sangre que parecían latir bajo la piel translúcida. Aquella aparición era casi hipnótica, un demonio ancestral que, al sentir la presencia de los intrusos, desató un rugido con matices de siseo que resonó en cada recoveco de la caverna, sacudiendo rocas y desprendiendo polvo del techo. Era como si las paredes cobrasen vida, clamando por complacer al monstruo, o quizás intentando alejar a quienes profanaban su morada. En ese momento, todo fue caos. Uno de ellos gritó, retrocediendo, y la criatura, veloz como un latigazo, lanzó un mordisco que lo arrastró entre chillidos desesperados hacia el interior del pozo. El grupo se dispersó aterrorizado, con las luces temblorosas alumbrando la nada. Un segundo rugido se escuchó, y, bajo el temor y la desesperación, alguien logró atisbar cómo el cuerpo de su compañero se perdía en las fauces ensangrentadas. El miedo se transformó en pánico incontrolable y, mientras la bestia emergía más y más, algunos intentaron correr hacia la salida del túnel, confundiendo el camino en la oscuridad,
urdiendo pisadas apresuradas y tropezones furiosos, mientras la caverna reverberaba con aullidos humanos y el continuo siseo de la criatura. Las linternas empezaron a apagarse, una tras otra, quedando en la penumbra completa y obligando a la gente a guiarse por el tacto, el olfato e incluso por la esperanza de salir a la superficie. Sin embargo, los gemidos se transformaban en jadeos ahogados. En la espesura de aquella cueva, el gusano blanco avanzaba rápido, su gran cuerpecillo reptando con un sonido húmedo. De vez en cuando, se oía un crujir que llevaba a suponer que alguien más había caído en sus fauces. El lugar olía a sangre, y a cada pocos metros, parecía que toda la caverna se iba cerrando, como si fuese un laberinto vivo. Ninguno sabía si de verdad existía salida o si todo era una trampa concebida por la bestia para atraer presas desde el exterior. Las paredes sudaban un líquido viscoso, y las luces restantes apenas iluminaban los contornos de un corredor que desembocaba en otra sección subterránea. Algunos que corrían perdieron la noción del tiempo, escuchaban gritos a la distancia, pero resultaba imposible regresar a salvar a los atrapados por el monstruo. El pulso les retumbaba en los oídos, obligándolos a seguir corriendo, tropezando con rocas y restos de huesos que confirmaban la larga historia de alimentaciones de la criatura. Nadie se atrevía a mirar atrás, ni a gritar el nombre de sus compañeros, por temor a delatarse y ser descubierto de inmediato por aquel ente legendario. Finalmente, 2 de ellos alcanzaron una escalera natural tallada en la roca. Subieron con una fuerza desesperada, ignorando heridas y moretones. Al llegar arriba, se toparon con un espacio que parecía conducirse de regreso al sótano de la mansión. La bocanada de aire rancio no era nada esperanzadora, pero al menos les daba la impresión de que se aproximaban al exterior. Con la respiración entrecortada, siguieron ascendiendo, tratando de no pensar en lo que estaban dejando atrás. Un siseo retumbó de nuevo, estremeciéndolos. Se apresuraron más, sabiendo que el gusano blanco no tendría piedad de ellos si los atrapaba. De repente, un temblor sacudió el pasillo, haciendo que trozos de techo se desprendieran. El polvo los envolvió. Una roca grande cayó sobre uno de ellos, aplastándole la pierna, y el grito de dolor fue tan atroz que rebotó en las paredes con un eco casi infinito. La criatura se acercaba, sedienta de más sangre, y no había tiempo para dudar. El compañero que quedó en pie, petrificado por el horror, comprendió que la salvación era casi imposible. Sin embargo, entre sollozos y con el rostro desencajado por el pánico, trató de cargar con el herido. El siseo se volvió ensordecedor. Un enorme bulto se asomó por el túnel, la forma reptante y albina que avanzaba aplastando piedras con su terrible cuerpo. Entonces, el herido soltó un último aliento desolado, suplicando un auxilio que quizá jamás llegaría. La penumbra engulló al que luchaba por huir, y el grito final se ahogó en la oscuridad subterránea. El caserón, en la superficie, seguía en silencio, prácticamente ajeno a lo que se desarrollaba en sus entrañas. Solo el siseo persistente, cada vez más débil, se filtraba a través del fango y la piedra, anunciando que la bestia había hallado alimento. El viento helado volvió a soplar entre las ventanas rotas, como si arrastrara un macabro canto fúnebre. Afuera, la noche reinaba en la región, y quienes quedaban en el pueblo sabían, o intuían, que algo terrible se había desatado de nuevo, algo que se iría propagando por la tierra, dejando un extenso rastro de muerte. Ya era tarde para salvarse. El gusano blanco, en su guarida, continuaría esperando. Y el terror no tenía fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.